Buenas noches, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? le saluda Marvin Moctezuma. Ah, sí, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Inge. Qué bueno, bienvenido. ¿Usted me observa? Fíjese que no, Inge, solo logro ver Oh, la pantalla donde dice liderazgo gerencial. ok, perfecto. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Es correcto. Ok, pues bueno, vamos a dar inicio a la videoconferencia. La impunidad en Guatemala afecta el liderazgo gerencial. La realidad es que estamos viviendo un momento sumamente complicado en nuestro país, dado que el puro caldo de la corrupción es la impunidad, dado que no hemos tenido el mejor organismo judicial, tampoco un ministerio público lo mejor posible, y luego pues los problemas que se han dado con CECIG, que no los voy a comentar ni criticar, sino sencillamente hacer que es parte del problema y que sin duda pues afecta la impunidad en nuestro país. Todos los elementos y es más, todos los ciudadanos de este país somos parte de ese gran problema que es la corrupción. Pero en la medida que nosotros vayamos desvelando las cosas a través de esta conferencia, videoconferencia, pues sin duda vamos a tener una mejor forma y además de escucharles a ustedes, a todos los que ya me estén escuchando, que están integrados a esta videoconferencia. Quisiera por un momento solamente detenerme en cuanto a las normas, el respeto absoluto a las ideas de todos los participantes. Libertad plena de expresión, dado que estamos en una tribuna totalmente libre y académica sobre todo. Discreción en lo expresado, se queda entre nosotros. No se discute ni de religión ni de política, que son dos temas que en lugar de unir, pues nos distancian, y eso es justo lo que menos espera cada uno de nosotros, así como el país mismo. Se atacan las ideas, más no a las personas, y al final, pues también debemos de evitar los juicios de valor. Si nos equivocamos en algo, si hay algo con el que no compartimos, pues no es que seamos mentirosos, no es que seamos corruptos, no es que seamos lo contrario, en fin, no se trata de eso, sencillamente que es parte de lo que nosotros vamos a ir haciendo aquí a lo largo de esta videoconferencia. Aprovechemos los minutos. Entonces, respecto a lo que es el liderazgo gerencial, y sobre todo la impunidad, cómo nos afecta en el liderazgo gerencial, del libro Ética para Empresarios, ¿por qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social empresarial? Esto fue escrito por Bernardo Kliesberg, y en la lámina que ven ustedes o que pueden estar observando en relación a la impunidad, pues podemos contar que hay dramas humanos que existen actualmente y que son los que ocasionan grandes problemas. Uno de ellos es que somos 7.000 millones de habitantes en este planeta, y de esos 7.000 millones de habitantes hay 2.600 millones que no disponen de instalación sanitaria. Agregado a ello, hay 1.400 millones que no tienen electricidad, que uno podría decir, pues eso no es tan importante, tan necesario, pero porque la tenemos. Afortunadamente nosotros somos privilegiados y contamos con ese servicio. Pero también, y este es más difícil todavía, hay 900 millones que no tienen agua potable. Esto sí es duro, porque tienen que hervir, tienen que hacer muchas peripecias para poder tener agua de consumo humano. Y luego 1.000 millones de personas que padecen de hambre. Si sumamos eso, nos da una suma del 84% de la población del mundo que tiene problemas. Y entonces esto, quiera o no, va causando problemas, porque quien tiene hambre
quien no tiene instalaciones sanitarias, quien no tiene agua potable, quien no tiene electricidad, pues obviamente va a tener problemas, ¿verdad? Y vienen problemas derivados, como lo es, ¿qué hace el que tiene hambre y no tiene una fuente de trabajo? Tal vez eso lo dejaría para que el primero que quiera responder algo lo haga a través de este medio. Un valiente o dama valiente. No sé si me están escuchando. Le habla Hervin Ramírez. Sí, Hervin. Yo pienso que tendría dos opciones, o pedir o robar, dado que no tiene capital como para poner algún tipo de negocio. Y eso es justo lo que pasa, ¿verdad? Tiene dos opciones, el camino malo, el camino bueno, pero naturalmente con hambre, pues lamentablemente se adopta el más fácil. Y el más fácil es justo usted, Hervin, lo ha planteado claramente. ¿Hay alguna opinión, otra opinión? Yo pienso que también hay otras personas que también la tienen duro. Por ejemplo, los que son explotados en los semáforos. Hay gente que se aprovecha de sus necesidades y los lleva a vender diferentes productos de acuerdo a las estaciones y se aprovecha de esa necesidad de estas personas. Se aprovechan de esas necesidades y lo peor es que los explotan. Podríamos de alguna manera decir que tenemos una pequeña fracción de esclavitud en el país y esa sería una fuente de ello, ¿no? Correcto, una esclavitud. Es principio de esclavitud, sí. Aparte de otras reflexiones que hace Bernardo Klinsberg y que me gustaría compartirles, que es la siguiente lámina, dice que la mayoría de nosotros como ciudadanos del mundo percibimos una parte muy importante del desajuste entre los positivos progresos de la ciencia y la tecnología de la vida cotidiana tiene que ver con los vacíos éticos. Y esos vacíos éticos son los que nos marcan ese futuro, ese presente incluso. La gente que tiene hambre, que no tiene agua, pues la electricidad y las condiciones sanitarias pues no son tan importantes, pero hambre y agua sí es un caldo de cultivo muy fuerte para los problemas sociales. Exigimos cada vez más que los líderes políticos den el ejemplo de ética, que las políticas públicas presten atención prioritaria a los dramas humanos, que se erradique la corrupción, que mejore la transparencia. Pero no solo se le pide hoy ética a la política, a los gobiernos. Se les pide creciente actitud a un actor fundamental del actual sistema económico mundial y que son las empresas. Para que haya corrupción se necesitan de dos elementos, el corruptor y el corrupto. Y entonces en ese sentido, a veces nos ponemos nosotros a pensar, es que la gente, los políticos son unos corruptos, pero al otro lado, no sé, cualquiera de todos nosotros podría estar, por lo que fuere. No vamos a comentar cuáles son las razones, sino más que nada situarnos en el análisis académico de que hay alguno de nosotros al otro lado. Otra vez les pido sus comentarios. Ingeniero. Le saludo a Tomás Zapeta. Sí, Tomás. Yo tengo un criterio en el que efectivamente, como usted lo dice, ¿verdad?, que un proceso de corrupción pues existe en dos partes. Sin embargo, yo considero que el que asume una posición como funcionario público, por ejemplo, se debe valorar su honestidad, su honradez, porque es como que me dijeran a mí, ¿verdad? O sea, mira, te voy a dar 100 quetzales si te robas tal cosa. Y entonces no justifica que yo diga, está bien, ¿verdad?
depende de mí si lo hago o no. Si tengo integridad, si tengo honestidad, no voy a caer en el juego, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Pues hablando un poco más de lo que habló el compañero, que tiene mucha razón, pues también veo que parte del flagelo del problema es, como se dijo anteriormente, ¿verdad? El corruptor. Y también está no solo en la parte personal, sino en la parte también de integridad de cada persona, el poder tomar la decisión de aceptar o no aceptar. Pero también viene la contraparte, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Las necesidades que muchas veces eh, se da por ese flagelo de la necesidad, el aceptar unos o, o el poder tomar esas decisiones o acciones, ¿verdad? Correcto, Adrián. Sí, efectivamente así es. Y la integridad es un elemento sumamente importante que no es tan solo ético, ¿verdad? Es también un elemento sumamente importante que el líder gerencial requiere porque necesita ser indivisible en cualquier punto en que se encuentre. ¿Quién más opina? Yo creo, no sé si me escuchan. Casi no le oigo. Yo Lo creo que oigo entrecortado. un punto importante a mencionar es que tanto al corrupto como al corruptor, lo que les hace falta es un tema de valores, ¿verdad? Valores que quizá no todos compartimos, pero que en la ética se habla de que debe haber un mínimo de valores que son compartidos por toda la sociedad. Tiene toda la razón. Aunque recuerde que los valores son relativos, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros los relativizamos aún más. Y esa relatividad es justo lo que nos da que a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces si está uno entre un grupo de corruptos, pues obviamente pues no va a ver mal ni va a sentir mal. El mismo medio lo va absorbiendo. Y eso es justo lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia. Pero sí vale su punto de vista, que en el sentido de que es difícil definir uno y el otro lado, ¿verdad? Roberto creo que estaba tratando de hablar. Licenciado o ingeniero, es también complicado, ¿verdad? Cuando ya está enraizado en la sociedad, más bien en la política, ¿no? Cuando ya es parte esa, esa corrupción, ya está enraizada y el que llegue ahí o se acomoda a ese mundo o va para afuera, ¿no? Pero en los casos pues lo matan. O sea, ya es de raíz, ya de la sociedad y esa parte de gobierno específicamente ya está enraizado. Sí, tiene toda la razón. Yo les voy a poner dos ejemplos, tal vez uno así a manera de ganar un poquito de tiempo. En una ocasión dando una clase de estrategia de negocios, alguien levantó la mano y me dice, ingeniero, ¿puedo comentarle algo? Yo soy contratista del Estado y me da mucha pena que antes dábamos el 10% y hoy ya no damos el 20, el 10, ahora damos el 20 y a veces hasta el 25. Por supuesto no le voy a decir en qué gobierno fue, pero igual no fue el anterior, porque el anterior ya había aumentado mucho, mucho más. Pero lo importante es que me dice, ¿qué hago? Bueno, cambia la estrategia de su negocio. Sencillamente empiece a cambiar a sus clientes, que no sea solamente el Estado. Empiece a privatizarlo
Y me dice, sí, pero en la iniciativa privada también se da lo mismo. Sí, pero por lo menos lo va a hacer en menor cuantía, pues, o sea, no son todos, pues. Y de alguna manera usted puede ir también fijando las reglas del juego. Y al cabo de 2, 3 años me lo encontré y me dijo, mire, ya estoy durmiendo mejor, porque hice lo que me recomendó y dejé el Estado. Y por supuesto, pues más de algún empresario me pide, pero igual tengo toda la potestad del mundo y la fuerza moral para decirle, lo siento, pero no. Si va a hacer negocio conmigo, va a hacerlo de una manera límpida, transparente. ¿Quién más? ¿Quién más? Ingresen, ingresen y participen. Es importante dar a conocer su pensamiento. Es más, acuérdense que esto es parte de los puntos que tenemos que ingresar por la participación de ustedes. Es que les ruego su mayor participación. Además de ser muy importante sus comentarios, tener el criterio de cada uno de ustedes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le saluda Eddie González. Mucho gusto. Sí. Cuénteme, Eric. Pues fíjese que con el tema que usted está tratando, pues, con el tema que usted está tratando es bastante complicado porque generalmente los que trabajamos a veces en algunos proyectos nos damos cuenta de eso, de que si no va algo debajo de la mesa, pues los proyectos no se dan y se llega al punto de que las empresas pues no obtienen los contratos porque hay que dar algo, ¿verdad? Entonces eso es bastante que está enraizado, que está dentro de la sociedad guatemalteca. Usted cuando menciona ese ejemplo de esa persona que le dijo que iba a cambiar su estrategia, pues qué bueno, pero no en todos los casos se da eso, porque puede ser que la empresa llegue a la quiebra. No, definitivamente tiene toda la razón, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros y cada uno de nosotros como líderes, sobre todo como gerentes, vayamos haciendo el cambio, vayamos haciendo la diferencia, pues obviamente la situación tiene que ir cambiando a futuro. No va a cambiar de la noche a la mañana, definitivamente, ¿verdad? Acuérdense que sí tiene 11 años de estar en Guatemala y aún no ha sido posible que se note el cambio, ¿verdad? Se notan ya pasos, pero aún todavía ha sido lo suficiente, ¿verdad? Así es, tiene razón. Fíjese que, por ejemplo, sobre esos temas que están de moda en este momento, yo platico con varios de mis compañeros y les digo de que tal vez esto no va a cambiar ya con esta generación, si lo que tenemos que hacer es comenzar con los niños, ¿verdad? Desde la casa, a inculcarle todos esos valores que tanta falta le hace al pueblo guatemalteco para lograr tener frutos a largo plazo, ¿verdad? Tal vez en unos 20 años, tal vez podría verse un cambio, pero si comenzamos desde la casa. Tiene toda la razón. Hay que empezar desde... Ingeniero, buenas noches. Temprano. Buenas noches. Fernando Escobar le habla. Pues yo tengo una experiencia personal en el trabajo con respecto al tema de corrupción, que fue un tema municipal que necesitábamos generar unos permisos. Y pues usted sabe que pues a veces para generar esos permisos que en algún momento nos surgían, querían algo bajo la mesa. Pero realmente nosotros seguimos el procedimiento que es o lo que pedía como municipalidad, y sí nos atrasaron el proceso más de un año, ¿verdad? Pero como empresa nunca quisimos dar y nunca lo hemos hecho y tratamos de seguir ese procedimiento. Creo que es fundamental al momento de poder no alimentar ese tipo de acciones, ¿verdad? No. Tiene razón, Fernando. Es parte de lo que venimos platicando. ¿Quién está entrando? Cuénteme. Ingeniero, perdón. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Que no le escuché mucho.
Mi nombre es Yanira Martínez. Yanira, sí. Ahora sí ya la anoté en el tablero. Bueno, yo tengo una opinión en relación a lo de la corrupción, ¿verdad? Que en nuestro país es un tema bien complicado, donde tenemos que luchar contra eso, porque un ejemplo sería los puestos. Muchas veces siento que ya están condicionados, porque dice, te voy a darte el puesto, pero después necesito esto a cambio. Entonces, siento que ya está condicionado y caemos al primer tema que decíamos que por necesidad muchas veces las personas tienden a aceptar, ¿no? Bueno, yo necesito un trabajo y tengo que pagar esto o después tengo que dar algo a cambio. Entonces, siento que ya en nuestro país todo está como que condicionado. Totalmente de acuerdo, Yanira. Así es, lamentablemente. Pero en la medida de lo posible que nosotros vayamos haciendo el cambio, se va notando, se va sintiendo. Les cuento así rápidamente. Muchos años regaba en la empresa para la cual trabajé, en una de tantas, y en una ocasión fui a cotizar a un hotel, un evento. Me dijeron, mire, le cuesta tanto, y el 10% para usted. Bueno, hágame un favor, le digo. Póngame ese 10% que me va a dar a mí, descontado de la factura para la empresa. Ah, no, eso no se puede, eso no se puede. Bueno, pues entonces lamentablemente no trabajo con ustedes, pues, y me fui y trabajé con otro hotel en donde no me dijeron eso. Entonces yo creo que sí uno tiene que ir marcando la diferencia, que sepan con quién están platicando. Recuérdense que nosotros estamos trabajando sobre liderazgo gerencial en este curso. Entonces tenemos que, hay sin fin de justificaciones y totalmente razonables, pero en la medida que nosotros vayamos cambiando esto, podríamos ver en la página 7, la lámina 7, pueden ver ustedes ahorita, que de la forma como se llega al poder, así se gobierna o así se dirige, porque no necesariamente vamos a ser parte de un gobierno, pero sí es parte de la... Si ustedes ven el lado izquierdo, dice nadie tiene precio. Y si nadie tiene precio, estamos en un régimen de legalidad. Y esa legalidad nos hace ser transparentes. Y por lo mismo, nos marca condiciones éticas bien definidas. Nos plantea también una voluntad política en donde no tenemos ninguna arruga ni nada que esconder, y sobre todo la acción administrativa pues se va a ver más eficiente, más efectiva. ¿Esto qué origina? Que todo ascenso, promoción que tengamos la vamos a lograr por mérito, y por consiguiente van a haber más oportunidades. ¿Qué genera esto? Confianza, esperanza, y por consiguiente yo diría que esto sí se puede. Por el otro lado tenemos al lado derecho, a quien tiene precio se lo encuentran. Dice un autor mexicano, más adelante está en una lámina, que nadie soporta un cañonazo de $100,000, y eso es justo el precio que muchas personas tienen. Entonces, quien tiene precio y se le encuentran, entra al mundo de la corrupción. Y entrando al mundo de la corrupción, pues obviamente estamos entrando a un mundo de oscuridad. Y naturalmente encontraremos toda una serie de excusas como el fin justifica los medios. O sea, nos volvemos maquiavelos en ese sentido. Si pagó para llegar, llega a robar. ¿Esto qué implica? Negocios turbios, puestos fantasmas o plazas fantasmas, contratos que están chuecos, y sobre todo comisiones que cada vez son mayores. ¿Esto qué origina? Desconfianza. Quienes están haciendo trampa requieren de cortinas de humo, y efectivamente las plantean, una manifestación, promueven a la gente,
pagan a la gente para que hagan algunas manifestaciones o protestas, y naturalmente lo que estamos haciendo es realmente promoviendo las trampas. Esto es lo que nosotros mismos debiéramos decir: esto no se puede. Eso es lo que debiéramos decir. ¿Cómo lo ven? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Le saluda Hamilton Barrios. Sí, Hamilton, cuénteme. Sí, he estado escuchando el comentario de los compañeros respecto a la corrupción y a la impunidad que, pues, está establecida en América Latina y en Guatemala. Realmente se necesita mucho coraje como gerentes para poder evadir a este flagelo. Y va a depender de nosotros en decir no y buscar la vía legal, la vía correcta. Y yo creo que si nos vamos sumando las personas que hacemos las cosas de una forma correcta, poco a poco las cosas en el país van a cambiar. Y por consiguiente, le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos de que es el camino correcto a seguir, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted, Hamilton. Eso es justo lo que hay que hacer. Cada uno de nosotros tiene que volverse un Quijote con su lanza, su espada, en defensa de no a la corrupción, y de esa manera cada uno de nosotros va a ser agente de cambio, agente de ejemplo. Al final, ¿qué es lo que se ve en cada uno de nosotros que actuamos de manera íntegra? Un ejemplo. Y es un ejemplo a seguir. Tiene toda la razón Hamilton. Aplaudo ese pensamiento. ¿Quién más? Yo les podría poner un ejemplo también de estos. Nosotros nos dedicamos a compra de madera, pero en Chimaltenango y en el rancho, muchas empresas compran madera sin factura, sin notas de envío del INAP que indican que el bosque tiene un manejo sostenible y que van a reforestar después de haber talado. O sea, compran madera sin esos requisitos. A nosotros nos ha tocado luchar con eso y jugar las cartas como deben de ser, con factura y con notas de envío y con empresas sólidas que tengan su patente de comercio, su retro actualizado. Y es complicado porque muchos prefieren ir y venderlo en estos lugares donde no les piden ni factura, no van a pagar ISR, ni necesitan ninguna nota de envío legal. Y es complicado trabajar así, pero nos toca y así lo seguimos haciendo. De acuerdo con usted, Eric. Esa es justo las situaciones reales. O sea, en el mundo real pasa eso. Y justo la SAT se encarga de ir viendo y buscando ese tipo de situaciones. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de fuerza, pues ahí tenemos a un organismo que de alguna forma es el mecanismo de presión que todos y cada uno de nosotros requiere, si ellos hacen bien las cosas. Pero lo mismo está del otro lado, el organismo judicial. Necesitamos también que sean, pero impartan la justicia tal como ustedes ven la figura de la justicia. Está vendada. ¿Y por qué? No para que no mire, sino para que no se incline hacia ningún lado, sino que haga cumplir la ley tal cual es. Y de esa forma también cada uno de nosotros que somos gerentes o que vamos camino a ser gerentes, eso es justo lo que tenemos que hacer. Buscar ese punto ciego que debemos de tener para impartir la justicia dentro de las organizaciones, o sea, hacer cumplir la institucionalidad de las mismas, cumpliendo las normas, los reglamentos y todas las leyes que debemos de cumplir.
como gerentes debemos de cumplir todas las leyes que hayan en el medio guatemalteco para que así no tengamos ninguna arruga, y que seamos totalmente transparentes y sobre todo legales. Tal vez en la siguiente lámina está el concepto de corrupción, el poder frente a la ética. Esto es del libro de Pierre Lauscombe de la editorial Bellaterra. Este libro es sumamente interesante, es francés y menciona ahí al periodista Manuel Leguineche, periodista mexicano, que repite constantemente un dicho que dice que no hay un general, por supuesto habla de los generales, pero esto puede ser un gerente general también, si lo queremos llamar así, que pueda resistir un cañonazo de $100,000. Y Pierre Lauscombe expresa: esto es una característica del ser humano cuando se encuentra ante la posibilidad de acumular poder y riqueza. Y esa es justo una de las excusas que siempre encontramos, porque el ser humano es débil, es perfectible, cometemos errores y de alguna forma, pues, ¿cuál es la sabiduría? Ok, seguir el camino recto, ser íntegros, buscarla ser íntegros siempre. Y también expresa, ¿verdad?, que no hay un gran empresario que no pague bajo la mano o bajo la mesa, ¿verdad?, esos $100,000. Si sabe que con ellos sus beneficios van a multiplicarse o que es difícil resistir la tentación, convencido de que nadie repara en él y que jamás lo van a descubrir. Esa es una de las tantas cosas con las que se ha enfrentado Sisi, y que es precisamente la razón de peso para que se mantenga, pero también por el otro lado, pues debe ser justo como lo dice el principio de la justicia, ciega y digamos, actuar en contra de cualquiera, sin sesgo ideológico, sin sesgo de favoritismo y de nada. Sencillamente el que la debe, que la pague. Y ese punto, último punto, de que si nadie va a reparar en él y jamás lo van a descubrir, justo es el caldo de la impunidad. Ahí es donde se encuentra justo el problema de la impunidad. Y en la lámina siguiente tiene aspectos bien interesantes, ¿verdad? Que en 1997 se estimaba que más del 50% de los recursos financieros mundiales circularon por bancos ubicados en paraísos fiscales. Esos lugares en donde nadie pregunta de dónde viene el dinero y en los que la palabra impuestos no consta en su vocabulario. En el 2000, según el análisis del Narcotic Bureau de Estados Unidos, reporta que 4.800 millardos de dólares es el monto que está ubicado en esos lugares. Fíjense ustedes. Esto, ¿producto de qué? De la ambición, del deseo de tener el poder en sus manos, pero también algo que es totalmente criticable, la avaricia. Y lo que sucede es que la avaricia, si ustedes desde el punto de vista espiritual, respetando cualquier creencia religiosa que se tenga, la avaricia es un pecado. No, pues no debemos caer en la avaricia. Y entonces nada nos va a satisfacer así tengamos los platajales que tengamos, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Licenciado, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente le saluda Eddie González. Sí, pues con respecto con lo que usted está mencionando en este momento, pues tiene mucha razón, porque ahí sí que las personas, mientras más tienen, más quieren, tienen más poder y necesitan más poder, eso se convierte ya, pienso, hasta en un vicio, en una enfermedad, ¿verdad? Que es difícil de curarla, y a la larga, pues esas personas terminan mal en algún momento.
Ingeniero, le habla Yanira. Totalmente de acuerdo, Eddie. Eso es justo. Y es cabal la avaricia. Empiezo con sal. ¿Quién anda en el aire? Le habla Yanira nuevamente. Sí. Le escuchamos. Bueno, yo pienso que hay un dicho que dice que el dinero es tentación. Y más cuando se trata de dinero fácil, de dinero fácil. Y yo siento que todos los actos de corrupción giran en torno al dinero. Entonces, ese es el principal motivo por el que se cometen tantos actos ilícitos. Entonces, como decía un compañero, no recuerdo quién fue, pero todo va a depender de nuestros valores. Porque, por ejemplo, las personas que trabajan en un banco cuentan dinero y dinero y dinero, y más de alguien cae en la tentación y ahí va pensando a ver cómo le puede hacer, ¿va? Entonces, yo porque tengo experiencia, porque trabajé en un banco, y aunque las personas pasen por un proceso para poder entrar a una institución, al estar ahí, siempre son ganados por la avaricia o la ambición también. Entonces, ya depende de los valores de cada uno también. Correcto, Yanira. Tiene toda la razón. Y es el don dinero el que nos mueve a hacer ese tipo de cosas, lamentablemente. Pero más que nada es esa ambición, ese deseo de poder y sobre todo la avaricia, que son los factores que debemos de ir eliminando en los que lo tengan. Yo siempre que doy este tipo de pláticas o cursos, siempre pienso que nosotros somos afortunados porque estamos en una universidad, estamos estudiando una maestría. Eso nos hace privilegiados y en una posición bastante aceptable y sobre todo con la seguridad de que el 100% de todos nosotros es íntegro. Y sobre todo siendo Galileo, que trabajamos con ganas, porque es lo que nos pide FACTI. Es el lema de FACTI, con ganas, pero no solo con ganas, sino que íntegros. Y para ver las cosas positivamente, porque ya vamos casi terminando el tiempo, sí quiero comentarles que en el libro Ven y pon tu centinela de Harper Lee, que se los recomiendo, es un libro muy bonito, muy bueno, dice el pensamiento que aparece ahorita en su pantalla: el centinela de cada uno es su conciencia. Y yo le agregaría, la mejor almohada para dormir es la conciencia limpia. Eso es justo lo que tenemos que buscar. Porque muchas veces dice uno, pero nadie me está viendo. Sí, pero lo estoy sintiendo yo y lo estoy viendo yo por acciones que yo mismo estoy cometiendo. Entonces, como que no tiene sentido decir, como nadie me ve, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero no es así. Lo vio, y yo soy el que no voy a tener la conciencia limpia, y es por eso que Harper Lee nos dice, el centinela de cada uno es su conciencia. Alguien estaba tratando de ingresar. ¿Quién? Ingeniero, le saluda Hamilton. Ingeniero, nuevamente Hamilton. Sí, Hamilton. Sí, con respecto a lo que usted, sí, Hamilton, le oigo. Usted comentaba de que si nosotros... Sí, le estoy oyendo, Hamilton. ¿Me escucha? Definitivamente, si nosotros actuamos de buena fe y actuamos bajo la sombra de la legalidad, vamos a dormir tranquilos. Y usted tal vez, y varios, hemos visto gente que de la noche a la mañana pues ha tenido grandes cantidades de dinero, pero de igual forma se les ha esfumado. No hay mejor forma que trabajar, hacer las cosas correctas para dormir bien
y para tener negocios sostenibles. Excelente, Hamilton. Le está poniendo la tapa al pomo. Eso es exactamente hacer las cosas bien, como dice alguien que escribe sobre calidad ahorita el nombre, pero dice hacer las cosas bien la primera vez y siempre. Eso es justo lo que nosotros debemos de hacer y tratar de lograr. La intencionalidad en nuestros actos pueden ser muy buenos, pero también tenemos que vigilar mucho y tomar mucho en cuenta las consecuencias que ello puede tener, la conducta nuestra puede tener en las demás personas. Tienes razón, Hamilton. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más entra al aire? Queremos oír más opiniones. No hemos escuchado a Adrián, Ángela, Dina, Esaú, Fernando, Gabriela, Herbert, Judith. No las hemos oído. No les hemos oído. Bien. Y para seguir en la senda positiva, en la lámina que están viendo en este momento, hay pensamientos de Mahatma Gandhi, y él decía claramente que hay 7 peligros a la virtud humana. Primero es la riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocios sin ética, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio, política sin principios. Y el pensamiento que debiéramos de dejar acá para la reflexión de nuestro futuro: un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular. No puede haber cambio si yo no cambio. Bien, ahora sí, cola para participar todos. Este pensamiento es muy cierto, porque, como decía el compañero ahí, que de pronto no va a ser nuestra generación, pero sí la que viene. Y nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien y ellos lo ven, seguramente esa siguiente generación nos va a tomar de ejemplo. Y eso nos va a servir para cultivar esos valores que son tan necesarios en nuestra sociedad. Gracias, Eric. ¿Quién sigue? Ingeniero, yo creo que también esto va amarrado a aquello de que no es lo que digas, sino lo que haces, ¿verdad? Que el liderazgo, parte del liderazgo es, no es lo que yo diga, sino lo que yo hago, es lo que sí. Y creo que eso aplica desde los niños hasta donde en la empresa que esté uno, ¿verdad? Exacto, Fernando. Tiene toda la razón. Nuestro accionar, por eso hablábamos de la integridad. La integridad es en todo sentido. En cualquier medio donde estemos vamos a ser íntegros, vamos a ser cabales, vamos a ser no corruptos. Ingeniero, Buenas noches. Se nos fue la señal. Ingeniero. ¿Sí? Con respecto al pensamiento que aparece al final de la lámina, donde dice un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular. Yo pienso que todos tenemos que pensar en eso, porque muchas veces decimos, peor si solo yo voy a cambiar y lo demás sigue igual, mejor no. Entonces, si todos pensáramos así, al final no tenemos ningún cambio. Entonces, el cambio debe empezar en uno y así contagiar a los más cercanos para que juntos podamos lograr, aunque sea futuro, pero lograr, aunque sea un pequeño cambio, ¿verdad?
porque si no empezamos por nosotros, todo va a seguir igual o peor. Gracias, Yanira. ¿Quién sigue? Adrián creo que estaba tratando de hablar. ¿Me escucha, ingeniero? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho, Eddie. Yo le voy a compartir algo de lo que mi papá dice siempre, ¿verdad? Con respecto a la gente que anda por el mal, a la gente que comete actos fuera de la moral, de la ética. Él dice algo que usted anteriormente comentaba. Él nos dice, ustedes creen que esas personas duermen tranquilos o viven tranquilos, ¿verdad? Y eso es muy cierto, porque quiera que no, esa es una conciencia moral que uno está llevando, está arrastrando cuando comete actos ilícitos. En este caso hablamos de corrupción, ¿verdad? Y a la larga, pues esto perjudica a todos. Y sí, con el pensamiento que está al final, como lo dije anteriormente, a veces criticamos nosotros de que Guatemala es una ciudad, un país muy corrupto, pero es desde la casa que debemos de cambiar. Soy fiel creyente que la casa, el hogar, es la base fundamental para generar ese cambio que nosotros queremos en nuestra Guatemala. Excelente, Eddie. Buenísimo. Muy buen pensamiento para ir rematando el tema, ¿verdad? Y la realidad es que en la medida que nosotros provoquemos ese cambio positivo hacia ser transparentes, en esa medida nuestros cargos gerenciales van a ser mejores. ¿Quién más? Nos hace falta más participación, queridos amigos. Por cierto, felicitaciones a quienes han trabajado ya en el foro. Hay muy buenas opiniones, muy buenos comentarios acerca del artículo que que está asignado para esta semana. Ingeniero, con una consulta al respecto Sí, de las tareas que, una consulta al respecto de las tareas que están colgadas en el sistema. Ahí habla en los correcto. ensayos que son cuatro hojas o 4 páginas. 4 páginas, mínimo, sí. Eso es mínimo, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí, porque ahí está escrito que son 4 hojas. Ok, perdón, son páginas y que estén bien fundamentadas, mejor si utilizan algunas experiencias personales, laborales o de tipo profesional, ¿verdad? Eso enriquece totalmente, y aparte que ustedes van haciendo la relación del conocimiento con su vida personal. Ah, perfecto, sí, le agradezco porque sí tenía esa gran duda. Gracias por el apoyo siempre. Por nada, Eddie, estamos a la orden y me da mucho gusto saludarlos a todos. ¿Quién más participa? Creo que algunos no han podido ingresar y he visto como que hay opiniones. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Aquí le saluda Londi Oliva. Quisiera sí, Londi, cuéntanos sobre una política sin principios, porque estamos viviendo hoy en día un liderazgo totalmente nefasto en ese sentido. La política ha pasado de una ética orientada al interés social a una actividad técnica personalizada, basada en los intereses personales de los políticos de hoy en día. Es lamentable todo lo que estamos viviendo, porque debido a esos intereses personales, el país está viviendo en una crisis en donde
vemos que la infraestructura está por los suelos, no hay educación, la educación, el nivel educativo es muy malo, los hospitales no tienen los recursos disponibles para poder atender a pacientes. Entonces, todo esto viene a generar problemas de tipo que afectan a la población en general. Entonces, son malos líderes políticos los que tenemos ahora y estamos en una crisis de esa política sin principios. Y solo quiero comentar un pensamiento que encontré de George Christoph, donde dice que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Buenas noches. Nos honra con su participación. Es importante su participación, ya que de esa manera podemos mejor lo que es el liderazgo gerencial. Liderazgo gerencial requiere interrelación, son los roles que debe de aprender a manejar. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién está al otro lado? Alguien oigo ahí, pero no lo he logrado identificar bien. ¿Cómo? Axel, ¿cómo estamos en tiempo? Axel, ¿cómo estamos en tiempo? Ingeniero, nos quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Aprovechemos los queridos amigos, aprovechemos esos 5 minutos, consultas, comentarios, conclusiones, que son vitales para el conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Sí. Ingeniero. Oigo. Sí, le ¿me escucha? Sí. Yo solo tengo solo tengo una pregunta para usted con esa experiencia que tiene en el tema. ¿Cómo ve usted tal vez usted lo platicó al inicio de la video, yo no pude entrar al inicio. Mi duda es la siguiente, ¿cómo ve usted el tema en Guatemala? ¿Cree usted que puede tener alguna solución a corto, mediano o largo plazo? ¿O qué podemos hacer para cambiar todo esto, especialmente las personas que están en el poder? Muy buena pregunta y bien comprometedora. No, yo tengo la esperanza de que todos y cada uno de nosotros, en la medida de que cambiemos y realmente tengamos esa actitud de cambio positiva, haciendo acopio de los elementos básicos del líder, que por lo menos sea el ser íntegros. Con ello ya estaremos logrando bastante y podemos ver un futuro mejor. Creo que lo que está sucediendo hoy por hoy, con todas las controversias y demás posiciones que se nos están dando, sí puedo ver algo de positivo, y es que por lo menos los afanes de ambos lados
de dividirnos, creo que está perdiendo fuerza, porque hoy por hoy los memes criticando a un lado o hacia el otro cada vez son menos. La gente ya no lo está haciendo tan abiertamente como lo hizo en un tiempo. Y hablo de todos los bandos, ¿verdad? No estoy hablando solamente de uno, sino que de todos. Pero ¿cuál era el puro caldo que está, o lo que andaban buscando? ¿Cuál era el objetivo? Dividirnos. Y esa es la peor de las cosas que nosotros podemos aceptar, estar divididos. Nos tenemos que unir y todos en pos de algo fundamental. ¿Cuál es nuestro objetivo? Guatemala, Guatemala, Guatemala. No es otra cosa más. No es fulanito, menganito, perencejo, el partido X, la institución Y. No. Es Guatemala lo que nos va a salvar. Esa unión en pro de Guatemala es lo que nos va a salvar. Tengo mucha esperanza en que así va a ser. Y todos y cada uno de nosotros tiene que ser un pilar fundamental para lograr esa unidad y dar por tierra todos aquellos que tratan de dividirnos. Viví la guerra, 36 años de guerra, y le puedo decir que son inútiles, fueron inútiles. No sirvió para nada, ni para un bando ni para el otro. Fuimos realmente un experimento y lamentablemente con esos 36 años de lucha se perdieron, yo diría que el 90 años por lo menos. Le agradezco por su respuesta, licenciado. Yo creo que sí tiene razón, esos años de lucha pues fueron años de retroceso, ¿verdad? En los que no pudimos salir, al contrario, quedamos estancados y estamos viviendo una posguerra, se puede decir. No sé si estoy en lo correcto. Sí, es correcto, es correcto. Es una posguerra. A pesar de que ya después de firmar la paz van prácticamente ¿cuántos? 22 años. Al otro lado. Algunos problemas en lo que es la transmisión. Estamos ya al final, ¿verdad? Muy bien. Muy buenas noches a todos. Me dio mucho gusto escuchar aquí un poco del micrófono y para que es dentro de los horarios que se les notifica ha estado muy fructífero. Muy feliz noche, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por el tema. Gracias, Axel. Buenas noches, ingeniero. Hasta la próxima. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto haberles
Buenas noches, Fernando.